Es decir, el tema en sí es un desafío, precisamente porque, bueno, la psicología en general, a nivel mundial, podríamos decir que de las ciencias sociales, o inclusive sociales y de la salud, es de las más jóvenes, ¿no? Es decir, pero en el terreno de la salud, la psiquiatría clásica precede a la psicología, y de alguna manera estamos hablando de un fenómeno fundamentalmente del siglo XX, de fines del XIX, principio del siglo XX. Eso a nivel mundial. O sea, acá en el Uruguay, podríamos decir que en el Río de la Plata, es decir, hay dos o tres elementos que catalizan el tema de la psicología. Psicólogos profesionales, en el Uruguay psicólogos profesionales, bueno, es un fenómeno prácticamente de la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces ahí ya nos acercamos a un punto en donde uno ha sido modestamente conocedor de algunos inicios. Yo diría que, como sucedió en muchos lugares del mundo, en Uruguay fue muy importante la presencia de algunos exiliados españoles, en particular de Emilio Mira y López. ¿Eso se realizaba a nivel académico, a nivel terciario? Bueno, sí. Emilio Mira y López fue recibido en el medio académico aquí. Es inclusive montó un laboratorio para hacer sus trabajos. Él había hecho un test miokinético que se llamaba. Es algo que está totalmente superado, pero es decir, llamó la atención sobre el tema de la psicología y su aplicación fundamentalmente al área de la salud. Pero había otra vertiente que venía por el lado del magisterio. Maestras que se acercaron al fenómeno de la psicología infantil y se interesaron por los aspectos, los desarrollos de la psicología educativa y la influencia de algunos filósofos como Dewey de los Estados Unidos, y empezaron, digamos, a profesionalizarse en esa rama de la psicología. Bueno, llega un momento en que, por ejemplo, un hito marca el nacimiento de la licenciatura en psicología en la entonces flamante Facultad de Humanidades y Ciencias, con Bá Ferreira a la cabeza. No aparece inmediatamente la psicología, porque generalmente una tercera vertiente, digamos, era la de gente que trabajaba en filosofía y que se interesaba por la psicología. En ese sentido, esa fusión se empieza a dar, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias. El primer plan de estudios de la licenciatura en psicología es del año 1957. Fue el plan, por ejemplo, con el que yo empecé a estudiar, naturalmente unos años después, no muchos, pero unos años después. ¿Los psicoanalistas estaban por ahí? Sí, los psicoanalistas aparecen, es un poco posterior. Los psicoanalistas es un fenómeno más bien, digamos, de la década de los 60. ¿Y extrauniversitario? Con los Baranger. Sí, el psicoanálisis es una característica que tuvo a nivel mundial. Es decir, se desarrolló fundamentalmente, entre otras cosas, por una gran resistencia a nivel universitario para la aceptación de determinados elementos del psicoanálisis. En eso había de todo, pero había oposición. En el Uruguay se expresaba. En el Uruguay se expresaba también, ¿no? Pero eso es posterior. Yo digo, lo que primero, es decir, y casi junto con la licenciatura en psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias, está
la psicología infantil, que es una escuela, es dependiente de la Facultad de Medicina, es una especie de tecnicatura, que se radicaba en el viejo Hospital Pedro Vizca. Ahí se desarrollaba, ¿no? Y ahí había toda una vertiente. Lo que sucede en esas primeras épocas es que había un fuerte control de los médicos sobre toda la variante de la psicología. La psicología se consideraba como poco menos que una disciplina auxiliar, poco científica. Acá no había un gran desarrollo de la psicología experimental al estilo clásico que venía sobre todo de Alemania, de fines del siglo XIX, y por lo tanto los médicos lo consideraban una disciplina auxiliar. Y esto se reflejaba inclusive en el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis no hay que olvidar que la enorme mayoría de los psicoanalistas eran médicos. Inclusive algunos eran médicos pero no psiquiatras, otros eran psiquiatras que habían adoptado de alguna manera el psicoanálisis. Ahora, Freud no era médico. No, Freud era médico. ¿Era médico? Freud era médico. Es decir, en aquella época, bueno, si nos vamos a remontar a ese fenómeno típicamente europeo, eran médicos y que trabajaban como los predecesores de Freud, como el caso de Breuer, es decir, trabajaban en hospitales psiquiátricos. Eran psiquiatras. Pero bueno, el caso de Freud es un caso especial. Yo no soy la persona más autorizada, a pesar de que naturalmente me he interesado por la historia del psicoanálisis y su desarrollo, no soy la persona más autorizada. Recuerdo sí la aparición aquí de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, la APU, donde hubo una influencia de psicoanalistas argentinos que vinieron acá, se constituyeron en didactas, digamos, en psicoanalistas que enseñaban y preparaban psicoanalistas. Y la Asociación Psicoanalítica del Uruguay se mantuvo por fuera de la universidad, ¿no? Desde luego fuera de la licenciatura, fuera de la Facultad de Medicina, etc. Y bueno, ahí, por ejemplo, a principios de la década de los 70, surge, por ejemplo, la Asociación de Psicólogos Universitarios del Uruguay, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Había un número importante de psicólogos silvestres que no tenían título, y había otros, un puñadito, fundamentalmente los de la licenciatura de Psicología, que empezaron a tener títulos universitarios. ¿De dónde salían los que no tenían título? Y los que no tenían título, en el terreno de la psicología, el tema de la psicología silvestre, en muchos lados es muy frecuente, ¿no? Es decir, hoy en día se puede ver en otros aspectos, ¿no? Se puede ver en el tema de gente que pone profesor fulano parapsicólogo, ¿no? O individuos que se presentan como expertos, por ejemplo, en la televisión, y se dice los psicólogos criminalistas. Pero acá nunca hubo, nunca hubo una especialidad en ese sentido. Y recién ahora, a nivel universitario, en la Facultad de Psicología, que es una de las facultades más jóvenes de la Universidad de la República, recién ahora se está hablando de determinadas orientaciones, porque los licenciados de la vieja licenciatura en Psicología éramos todólogos. Después había gente que se interesaba, por ejemplo, en psicoanálisis, se acercaba a la APU. A muy pocos se les permitió entrar, inclusive constituyeron otras asociaciones, etcétera, porque, en el terreno de la psicoterapia eran épocas en donde seguía habiendo influencias muy grandes que provenían de la Argentina, que era el caso, por ejemplo, de Pichon Rivière,
es decir, que venían acá discípulos de él. ¿Es un campo clínico o era un campo...? Estamos hablando de un campo, ahí hay una cosa interesante, estamos hablando de que al principio predominantemente el tema de la psicología era un tema de psicología clínica. Es decir, uno estudiaba psicología para hacer alguna de las formas de psicoterapia conocidas, entre las cuales el psicoanálisis era una variante muy exclusiva, ¿no? donde la Asociación Psicoanalítica del Uruguay cuidaba mucho, era un portero implacable, cuidaba mucho la cosa, donde los médicos además, bueno, ejercían el poder médico para que no se les colara ningún psicólogo en cargos importantes, y eso pasó inclusive hasta, yo diría, hasta hace pocos años, muy pocos años, porque después del fin de la dictadura, en el año 85, es decir, llamados que se hicieron, por ejemplo, para reconstruir el ciclo básico de la Facultad de Medicina, que una de las innovaciones que tenía era que tenía psicología, tenía sociología, en fin, ¿no? Era una apertura a una cosa distinta. Yo, que fui estudiante de medicina, porque ingresé a la Facultad de Medicina, a uno en primero lo zampaban en los sótanos a disecar cadáveres que estaban en las piletas esas de formol, etcétera. Era una cosa bastante tétrica. Si uno era capaz de subsistir eso y cultivar su vocación, era un fenómeno muy importante. Eso cambió. Y eso cambió fundamentalmente a partir del 68, 69, 70, en donde se establece el nuevo plan de estudio de medicina y el ciclo básico. Y ese ciclo básico comprendía la psicología, y ahí ya el estatus de los psicólogos empezó a ser en cierto sentido menos dependiente. Pero de todas maneras, en esos llamados y en los que después se hicieron en el 85, es decir, claramente fueron muy pocos los psicólogos que podían acceder a grados 3, digamos. ¿Y qué parte de la población se atendía con eso? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un fenómeno, ahí pasan dos o tres cosas distintas. Es decir, por un lado, la psicología deja de ser un problema exclusivamente clínico, ¿no? En segundo lugar, sufre un fenómeno de masificación considerable. Ya estamos hablando ya de 40 años atrás. Es decir, y fundamentalmente a la salida de la dictadura, bueno, no hay que olvidarse que, por ejemplo, la licenciatura en psicología, la universidad había sido intervenida y por lo tanto liquidado el ciclo básico. La licenciatura en psicología había sido prácticamente suprimida con la participación de un individuo que nosotros cuando digo nosotros me refiero a los estudiantes de aquella época, habíamos conseguido que no se le renovara, que era el doctor Mario Berta, ¿no? Que digamos, a esta altura era un payador titulado, ¿no? Hacía círculos de karate terapia y cosas por el estilo. Dentro de esa facultad de psicología que funcionaba en humanidades. Sí, él en la facultad de psicología, en la licenciatura en psicología que funcionaba en humanidades, él lo que hacía era psicología general, ¿no? Psicología general. Uno llegaba a primer año y se encontraba con Berta haciendo unas disertaciones que, además, como las clases eran libres, venían un grupo destacado de señoras y señores que venían a darse un barniz cultural, pero que no eran realmente estudiantes, eran asistentes ahí, ¿no? Y entonces Berta hablaba es decir, yo me acuerdo claramente
el estilo en que desarrollaba sus clases, muy poco científico, dicho sea de paso. Es decir, que agarraba en determinado momento, se paraba, era chiquito, ¿no? Se paraba y plantaba la mano sobre la mesa, una mesa que tenía en la tarima de profesores, y decía: esta mesa es una danza loca de electrones. Bueno, eso más o menos era ese tipo de pintoresquismo, era más o menos el estilo de Berta, independientemente de concepciones muy reaccionarias, que lo demostró después, ¿no? Porque cuando la intervención de la universidad, él vuelve y es el encargado de liquidar la licenciatura. Después se abrió, estuvo 2 o 3 años cerrada, después se abrió una escuela. Entonces eso provocó distintos fenómenos, ¿no? Por un lado, hubo gente que encontró refugio en lo que después sería la Universidad Católica, ¿no? Que era el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Y allí sí, efectivamente encontraron refugio algunos docentes, algunos estudiantes, pero ahí hubo una disrupción. Cuando finalmente, después de la intervención, se crea el IPUR, el Instituto de Psicología de la Universidad de la República, asimilado a facultad, pero era todavía un instituto, ahí hay una explosión masiva de la matrícula y se produce otro fenómeno, que es que empiezan a abrirse otras perspectivas para los estudiantes y eventualmente para los egresados.